Voy a leer el versículo 13, segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, ahí luego está la perspectiva gramatical, pero nosotros. Esa parte gramatical es valiosísima en este texto, porque está contrastando todo lo que vimos en el mensaje pasado. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Teología profunda y hermosa. Vamos a hacer esta introducción al mensaje para entender mejor cuál es el contraste que vemos aquí en el pero nosotros. Debemos ver qué texto contrastamos. Veamos el fin de los impíos, cómo terminan, y vamos a ver del versículo 7, este mismo capítulo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando hablamos la palabra misterio, todos debemos de saber que se está refiriendo, cuando misterio aparece en la Biblia, significa algo que ha estado oculto anteriormente, pero no se había revelado, y que ahora Dios nos lo revela a los creyentes, ¿verdad? Por eso, porque ya está en acción, es un misterio para muchos, pero no para nosotros. Dice, ya está en acción. Nosotros ya sabemos que ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, ese reino espiritual que está oculto a los ojos de muchos. El diablo no lo ven, pero existe. A Dios no lo vemos, pero existe. Bueno, un día se van a manifestar. O sea, Cristo ya se manifestó a muchos de sus discípulos, ¿verdad? Bueno, el mal también va a ser manifiesto. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero lo importante aquí, eso ya se predicó. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, su venida, es por obra de Satanás. O sea, todo lo que hacen los hombres malvados, tanto los pastores falsos como reyes paganos y reyes malvados, es por obra de Satanás. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. O sea, hay una promesa, Dios no puede engañar a nosotros, no podemos ser engañados, solo los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Detrás de toda religión pagana está la obra del diablo. No es un juego. Los ministros del diablo tienen poderes y hacen milagros engañosos. Y eso, por eso puede caer cualquier persona que no sea un verdadero creyente en sus garras. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando vemos personas entregadas a las sectas, de que ya no entienden ni razonan el evangelio, es porque ya Dios les envió ese espíritu engañoso para que crean esa mentira, y por eso creen esas cosas, en ese poder engañoso del diablo. Y esto pasa con los que recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esos son los que no lo recibieron, pero ahora los que sí lo recibieron. Y aquí está el bendito pero otra vez de las escrituras. Otra vez, ni una tilde de la ley. En la doctrina no se interpreta, se suma. Y aquí es donde esta regla hermenéutica cobra fuerza. La perspectiva gramatical da la importancia a la gramática. Pero nosotros, la diferencia de nosotros a todo lo que ya vistes antes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Es por eso que nosotros como creyentes siempre incluimos las acciones de gracias en cada oración. Perdón por pecado, acción por desgracia y cualquier cosa que quieras pedir. Pero estas dos cosas no faltan en nuestras oraciones. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la meta es su gloria eterna, o sea, llegar al estado de glorificación, al estado de felicidad completa. Por eso el texto donde vamos a apoyar este mensaje es: ¿qué garantiza que podamos vivir a la altura de lo que Pablo da gracias? Y la respuesta la tiene un texto, el texto donde apoyar el mensaje, que sería
Colosenses 1, el versículo 27, pero voy a comenzar del 26 para contextualizar. Dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿Qué les dije? En el Antiguo Testamento había mucha palabra de Dios. Todo el Nuevo ya estaba escrito en el Antiguo, pero escondido, con un velo. Dice, pero que ahora ha sido manifestado. O sea, ahora salió a la luz, se le quita el velo y podemos entender a sus santos. Los santos, hermanos, los creyentes podemos ver. Porque esto es algo glorioso, como lo vimos en la escuela dominical. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio que Dios nos revela ahora? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si sois hijos, por eso el Espíritu de Cristo clama dentro de nosotros, Abba Padre. Solamente, hermanos, el Abba Padre solo se puede pronunciar en una relación especial que solo la tiene Cristo con su papá. Ninguno de nosotros podemos meternos con eso. Esa es una frase única para Cristo y su Padre. Es una relación de amor especial. En ese sentido, hermanos, pero gracias a Dios que si somos hijos, por cuanto sois hijos, el Espíritu de Dios permanece en nosotros, el cual clama Abba Padre. Ahora, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, esa es la seguridad. En eso anclamos nuestra esperanza, en eso está nuestra confianza. Y por eso este texto, para que entendamos lo que sigue del pasaje. Ahora, como bosquejo lo voy a ver solo en dos encabezados: la seguridad de nuestra salvación como un propósito divino que no será frustrado. Ya saben por qué. Por Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y segundo, confortados y confirmados en toda buena palabra y obra. ¿Dónde debemos de apoyarnos y confortarnos? Comenzamos. La seguridad de nuestra salvación como un propósito divino que no será frustrado. Segunda de Tesalonicenses, versículo 13. Pero nosotros, y ahí está otra vez el contraste, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Acuérdate que aquí acabamos de ver, da gracias a Dios sin cesar. Orá, da gracias a Dios siempre. Orá sin cesar, da gracias siempre. Así que esto es bien claro, y aquí está el porqué. Vosotros, hermanos, dice por el Señor, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ya eso en sí, conociendo la teología, ese es el primer escalón al cielo. Y si pones el pie en el primero, no te detiene nadie, llegas al cielo. Así que aquí vemos nosotros mediante ¿qué fue lo que hizo posible esto? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Sí, es hermoso lo que estamos viendo aquí. Así que contrastando a la condenación que aguarda a los seguidores de Satanás, se halla la salvación atesorada para los hijos de Dios. Lo que vemos aquí son dos razones de peso por las cuales debemos dar siempre gracias a Dios. Ya que esto es la prueba de que en su segunda venida no enfrentaremos su ira, sino todo lo contrario, culminará nuestra salvación con la glorificación, el fin del pecado y la eterna comunión con nuestro Padre Dios. Al aspecto de la santificación aquí mencionada, ¿cuál sería? Teniendo claro por nosotros que la santificación la vimos en tres aspectos, ¿verdad? En el momento que crees, Dios envía el Espíritu de su Hijo adentro de ti, ¿verdad? Llega el Espíritu Santo y eso se llama la santificación posesional. En esa no participas tú, es lo que es el nuevo nacimiento. Y esa cuando ocurre, hermano, ya no hay forma que te vas a perder, ¿verdad? Eso es la primera. Entonces, por eso dice, el aspecto de la santificación aquí mencionada, ¿cuál es? El segundo es la progresiva. La progresiva te lleva a la glorificación, concluye con la glorificación. Es cuando ya no vas a tener ninguna relación con el pecado. En esa progresiva no puede frustrar los planes de Dios. O sea, no porque peques mucho vas a ir al infierno, ya no vas a ir al infierno. Vas a vivir miserablemente tu vida en la tierra. Es todo. Pero si ya tienes la primera, todo lo demás camina. Pero si caminas pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vas a vivir bien. Vas a vivir bien. Vas a gozarte aún en las tribulaciones, en las persecuciones, que esas no se pueden evitar.
Así que el aspecto o etapa de la santificación aquí es la posesional. Y la razón, porque aquí no aportamos nada, culminará con la glorificación. Aquí no aportamos nada, esa es la razón, como lo vemos aquí en el texto. Se está dando gracias a Dios por la obra del Señor, por lo que Dios hizo en nosotros. Por eso siempre. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Salvador, o sea, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí está el texto hermoso, el 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras? Aquí no hay nada de nosotros, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. No hay nada en nosotros para recibir esa primera santificación, la posesional. Cristo mismo prometió a sus discípulos la santificación por el Espíritu en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, no hubiera sido posible todo esto sin la muerte sustitutoria de Cristo. Os conviene que yo me vaya. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es la promesa de Dios el Padre a Cristo y la de Cristo hacia nosotros. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y no voy a explicar esos 3 puntos, sino lo importante es que la razón por la que ahora tenemos discernimiento en el pecado y nos gozamos en obedecer y odiamos el pecado, es porque Él nos convenció de pecado. Por eso nos podemos arrepentir genuinamente por el Espíritu que mora en nosotros. Así que decirle a un incrédulo que se arrepiente es imposible. Solo se arrepiente el verdadero creyente. Eso ya lo vimos en muchos otros estudios. Sé que en el nuevo nacimiento no aportamos nada. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. No hay, eso es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí no participa la carne. Aquí no participa la carne. No te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. Este es el nuevo nacimiento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde va ni a dónde va, de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, ni siquiera sabes y ni siquiera entiendes, no tienes nada de participación en esto. Así es el que nace en el Espíritu. Así que este nuevo nacimiento no tiene participación ni de carne, ni de sangre, sino solo de Dios. Es Dios el que hace el nuevo nacimiento. Y este texto lo aclara muy bien. Juan 1, comenzando del 11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Se refiere al pueblo de Israel. Mas a todos los que lo recibieron. Y de aquí sacaron la frase, recibe al Señor. Recibe al Señor. Dice, de aquí la sacan. Pero es cuenta que solo leen esta parte. Dice, mas a todos los que lo recibieron, dice, a los que creen en su nombre. Es todo lo que dicen. Aquí dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero por si no te queda claro, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, toda participación humana queda eliminada, sino de Dios. Sino de Dios. Así, la nueva vida en Cristo llega cuando estábamos muertos. Y si llega por Dios, terminará por Dios. O sea, llegó cuando estábamos muertos, así que ¿qué podíamos aportar? Y si es Dios el que la da, Dios la terminará. Efesios 2:4. Pero Dios, ahí está otra vez, ¿en dónde descansa todo? Pero Dios, otro pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Esa es la condición de nosotros. ¿Por qué crees que no nos queda más que dar gracias? Dar gracias. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Nada pusiste en esto. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo, fíjate, como les dije, la posicional, ¿dónde te lleva? Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Dice Pablo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde te ve Dios ya?
con Cristo, allá. Ahora, para que llegues allá, está la progresiva. Está la progresiva, y por eso ahí está la exhortación. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir bien. Hay que tener cuidado con eso. Es de que vas y naciste de nuevo. Si hay elección y hay glorificación, así se manifiesta el Evangelio en poder. Primera de Tesalonicenses 1 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. O sea, eso da certeza, seguridad. Como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ese es el Evangelio en poder. Por la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Es un evangelio que transforma, que hace nacer de nuevo, que te pasa de muerte a vida. Ahora, ¿cómo debemos ver lo de la fe en la verdad? La fe es el pleno conocimiento básico para la salvación. Es el milagro de Dios cuando nos ilumina, nos abre el entendimiento para creer. La fe es la fuerte convicción de que somos llamados y santificados por el Espíritu Santo. ¿Por qué la fe es también una certeza de nuestra salvación? Es una pregunta que contesta Efesios 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas? Esto es por la fe que creemos esto. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso estos textos son importantísimos. Por eso, ¿cuánta gente no basa doctrinas de Génesis 3, del 1 al 3? De Génesis 1, Génesis del 1 al 3. Un montón de doctrinas que sacan de ahí. Ahí las cosas están cambiadas como aquí. Porque Dios está diciendo, todavía no hacía el mundo y ya tenía el Salvador. Ya nos había elegido y todavía no nacía ninguno. Él ya nos había elegido. Ya nos había elegido porque ya sabía que habíamos pecado. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por medio de la obra de Cristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El fin de todo y el por qué es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Así que según este texto estamos dando gracias a Dios, como lo vimos en el texto. Si lo ves claro, dice, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Tenemos algo que ver aquí, ya vimos que no, ya vimos de qué santificación está hablando. Y la fe en la verdad, esto también es un regalo de Dios. Y si no hicimos nada y esto nos lo dio Dios de pura gracia, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias. Dar gracias. Eso es lo que el texto te está diciendo. Qué razón tan grande. O sea, te está llevando del fin que le espera a los malvados, de la destrucción de los impíos, a la situación de un verdadero creyente. ¿Ves qué hermoso? Lo que solo dice este texto, ¿por qué dar gracias? Pero para eso hay que conocer qué dicen esos textos. Hay que entender hasta aquí, ¿qué hicimos nosotros? Nada, solamente dar gracias por esta salvación tan grande. Versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Fíjate la forma en que lo hizo, el evangelio bendito de la palabra de Dios. Es un llamado eficaz por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta, ser igual a Cristo. Esa es la glorificación, alcanzar la gloria de Cristo. Así que este es el llamamiento eficaz, y es eficaz porque no puede ser rechazado. Este llamamiento es tan eficaz que garantiza la respuesta aún de un muerto. No lo rechazan ni los muertos siquiera. Es por esa razón que en la maqueta de las ilustraciones del Antiguo Testamento vemos a Ezequiel predicando y a los huesos muertos. Y Dios hizo que nacieran, que crecieran los huesos, les diera carne, les dio vida. ¿Para qué? Para mostrar ahí a Ezequiel que así va a ser cuando viniera Cristo. Vemos con Cristo, con lo que hace Cristo en Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Este es el yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí se cumplió lo que profetizó Ezequiel con los huesos secos.
dándole vida a los muertos. Lázaro, sal fuera. Este es el glorioso evangelio que estamos viendo aquí, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto. Si el comienzo de nuestra salvación está en Dios, también el final, como lo dice Romanos 8. Este texto, no hay otro texto más claro para decir cómo vamos a alcanzar la gloria. O sea, como le dije, el llamado, la elección es el primer paso de la escalera, pero la glorificación es el final. Y aquí Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios son llamados. Todo comienza con el llamado. Para que los que antes conoció también los predestinó, la predestinación, para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo, que es la glorificación, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30, a los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento eficaz por el Espíritu Santo viene como resultado de que Dios predestinó a estas personas para salvación. Y a los que llamó, a estos también justificó, la justificación por la muerte de Cristo, ¿verdad? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí está la clarita, como lo dice nuestro texto, aquí está la glorificación, o sea que Él mismo va a hacer todo. Hasta aquí nos lleva todo con Cristo, el cual los llamó mediante nuestro evangelio. Es el evangelio que predicamos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es la glorificación. Y aquí vemos cómo se hace eso, y todo todavía lo sigue haciendo el Señor. Mediante nuestro evangelio, esta es la forma como Dios salva, el evangelio. La teología en miniatura, el evangelio práctico, un resumen de la salvación, el evangelio en poder. Y lo estoy resumiendo como lo resume aquí en Romanos 10. En Romanos 10, en principio está hablando Pablo del dolor tan grande que tenía por salvar a Israel. Y Pablo dice: yo sé que aman a Dios con locura, pero no conforme a conocimiento. Lo primero que la gente, para probar que alguien es creyente, y lo dicen los hermanos de la Reforma, los pastores: hermanos, son hermanos porque aman a Dios. ¿Por qué aman a Dios? Son hermanos. Están confundidos, pero son hermanos. No son hermanos porque aman a Dios. Pablo dice que los israelitas amaban a Dios, no dice que lo amaban, dice que tienen celo por Dios. Es un amor a muerte, un amor exagerado. Cuando habla celo por Dios, hermano, el celo, ya sabemos nosotros que es un amor que no razona, es un amor con locura, es un amor que mata. La única razón por la que un cobarde hombre mata es cuando le quitan a la mujer. Ahí sí mata. Se enciega. Entonces dice: este es un amor, pero no conforme a conocimiento. No tiene, o sea que el amor no te garantiza nada si no hay conocimiento, no conforme a ciencia. Y en ese contexto, en Romanos 10:8 dice: más el que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, este es el evangelio. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí está otra vez las herejías. Confiesa con tu boca a Cristo y eres salvo. Porque allí dice Romanos 10:9. ¿Esto es así nada más? No es así solamente, ¿verdad? Por eso dice bien clarito: la ley en la mente y en la mano derecha. Fíjate lo que dice el 10: porque con el corazón se cree para justicia. ¿Me entienden? Es Dios el que te abre el entendimiento para que creas. ¿Y cuál es la justicia? La única justicia que recibes por la fe en Jesucristo. Porque el justo por los injustos para llevarnos a Cristo es la muerte de Cristo. Y eso se recibe por fe y solo cuando Dios te abre el entendimiento para que creas el mensaje. Dice: pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la acción. De alguna manera la fe sin obras está muerta. Se tiene que manifestar por las obras. No se salvan por las obras, pero las obras es el resultado de la fe. Así que cómo vivimos, cómo andamos, es el resultado este es el evangelio. No solo creer. El evangelio, ¿sabes cómo es? El evangelio es como la vida de Abraham. ¿Me entiendes? Le creyó a Dios y actuó como un hombre que le cree a Dios. Pero él es el padre de la fe, el hombre más piadoso de las escrituras. No se desanimen. Rahab, la prostituta, la ponen junto con Abraham. Rahab, la ramera, le creyó a Dios. Yo sé que tu Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Wow. Pero no solo le creyó,
sino que actuó junto a lo que creyó, escondió a los hombres de Dios, mintió, los escondió, actuó. Su fe fue acompañada por las obras y está en el cielo, y de su vientre viene Jesucristo también, por si no lo sabían. O sea, eso es creer. Aquí vemos las dos cosas. Este es el evangelio, allá es una maqueta y aquí está el evangelio que le estoy diciendo. Lo ilustré con aquello. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Estos son los resultados del evangelio. ¿Cómo va a ser avergonzado si acabamos de verlo todo aquí nosotros? Ahora, ¿cómo se recibe esto? Se cree, se cree. ¿Cómo pues invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, nadie puede predicar lo que no ha vivido y lo que no es. Para poder predicar el evangelio, de verdad que ustedes reciban el evangelio, tienen que ser de verdaderos creyentes, para que tengan un mensaje claro del evangelio. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Eso es claro. Por eso ahí lo vemos. Dios les envió un espíritu engañador para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados con el mundo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí concluyo con mi primer encabezado, y se fijan cuánta gloria de 2 versículos. Ahora vamos a ver: confortados y confirmados en toda buena palabra y obra. Así que, hermanos, estad firmes. Aquí viene una exhortación. Te da el conocimiento por qué debes dar gracias. Y aquí viene la exhortación. El conocimiento es algo asombroso, ¿verdad? Es lo que vimos, lo que aprendimos. ¿Por qué yo doy gracias? ¿Por qué yo no voy a ser condenado como los demás? ¿Por qué para mí esas cosas no tienen problema? Ya te lo dijo aquí. Así, en pocas palabras se te dijo. Ahora dice: así que, hermanos, está firmes. Debido a este conocimiento, está firmes. Retener la doctrina que habéis aprendido. La doctrina, ese evangelio que te hablé ahorita comprimido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, está diciendo, así te lo hayamos dicho personalmente los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles, o carta pero nuestra, porque todavía no se terminaba el canon de las escrituras. Ahora ya no es por palabra de una persona, sino por la palabra escrita nada más. Ese es el evangelio. Está firme reteniendo esta verdad de la salvación por la sola gracia de Dios. La doctrina que hizo posible esta salvación es, primero, conocimiento de Cristo. Cuando hablamos de la doctrina, lo primero que debemos saber es conocimiento de Cristo. Por eso el apóstol Juan escribió un evangelio y dice: el propósito del evangelio, dice, Jesús hizo muchos milagros, los cuales yo no escribo. Yo solo traigo 7 señales, dice, pero las 7 que las traigo es para que crean que Jesucristo es el que salva, y para que creyendo tengan vida en su nombre. O sea que el propósito era que crean en Jesucristo. Así que lo primero que vemos es conocimiento de Cristo. Los 7 yo soy del evangelio de Juan. Y es importante que tú veas en Cristo, primero, yo soy el pan de vida. No voy a abundar en nada, ya los dije muchas veces, pero es vital de importancia que entiendas que lo que está diciendo Jesucristo era: para que el cuerpo de carne viva, tienes que comer y tienes que beber. Jesucristo está hablando, pero tú tienes un alma. Ella también come y también bebe. Esa alma solo toma a Cristo. Por eso yo soy el pan, no como el que comieron tus padres en el desierto. Aquellos murieron. El que come de este pan nunca va a morir. Él estaba hablando de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él es el alimento de nuestras almas. ¿Ven lo importante de lo yo soy de Juan? Eso es lo que está diciendo aquí. Hizo un milagro de multiplicar panes, no para que comieran y se llenaran. Todos esos miles se fueron, se quedaron solo los 11 apóstoles, porque todavía le dijo: uno de los que están aquí es el diablo. Entonces tenemos bien claro la importancia doctrinal del texto. Él es el pan de vida. Esto es doctrina, conocimiento de Dios. Luego el otro yo soy, dice, Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El evangelio solo es posible cuando Dios nos ilumina, hermano. Y una vez que Dios nos ilumina, por eso dice la palabra de Dios: la salvación llegó a la casa, porque no se la va a acabar la esposa y los hijos cuando Dios te ilumine a ti. No hablas de otra cosa y ella duerme contigo. Por eso la salvación llega a la casa, la luz, la sal, y van a hablar siempre de Dios.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El otro yo soy, Juan 10:7. Volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No hay otro camino, no hay otra manera. Yo soy la puerta de las ovejas. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. No hay otra forma de ser salvo, porque solamente por esa obra de Cristo podemos ser salvos. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. Él es el pastor de las ovejas por excelencia. El buen pastor, Él es el único que pudo dar su vida por las ovejas. Nosotros ninguno más ya. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Es una característica de las ovejas. No tienen garras, no tienen colmillos para defenderse, pero conocen la voz de su pastor que las cuida y las protege. Por eso no hay un cristiano más miserable que el verdadero creyente que se aparta de la iglesia. Vive como un animal. No está protegido por nada. Juan 11:25, le digo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. ¿Ves? Jesús es la resurrección y la vida. Aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es conocimiento, esto es doctrina. Conocer al Señor, esto es doctrina. Primero conoce a Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque todo el mundo te dice: aquí está Cristo, aquí está Cristo. ¿Cuál es este? Es el Cristo que, por eso dice: mi Dios no mata niños. Ay, qué hermoso Dios tienes. Mi Dios no discrimina entre homosexuales y todo. Pues ese es un ídolo, un demonio. Ese no es este Dios. Este sí mata niños. ¿Sí me entiende? Pero es el Dios más bueno y puro y santo que te puedes imaginar. O sea que no, lo que pasa es que tú no entiendes y te crees crear un Dios a tu imagen. Pero este es el Dios de las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este es el yo soy. Este es el Curios, el soberano, el dueño de todo. Este es mi amo. Este no vengo, no es el Diosito que yo le doy órdenes. No es el que Jesus love me all the time. Este no es. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer, y nada es nada. Este es Cristo, hermanos. Así que, segundo, lo que vimos aquí es un buen entendimiento de la salvación de nuestras almas. Dice, vemos nosotros que nuestras doctrinas que conocemos, y eso es un resumen básico solo de las doctrinas de la gracia. ¿Qué es el evangelio? Es un conocimiento de qué. Primero, conocer a Dios. Luego, con este conocimiento tenemos las doctrinas de nosotros, que son muchas. Hay una manera de lo que le llamamos doctrinas cardinales, que son las doctrinas de la gracia. Y eso es lo que nos hace una iglesia diferente. Eso es lo que les enseñan en el discipulado, que nosotros tenemos unas doctrinas hermosas, hermano. Y sin abundar nada en ellos, por ejemplo, entendemos nosotros la depravación total. Como lo dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay muchos textos para probar esto, solo traigo uno. Estas es nuestras doctrinas cardinales, las que nos identifican como hermanos. También tenemos, por ejemplo, la elección incondicional. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de quien Dios tiene misericordia. La salvación está en Dios, la elección está en Dios. Y donde más me llama la atención, mira, hay muchas personas que entienden la depravación total, te aceptan cualquier cosa, pero lo que no nos aceptan los bautistas normales es la expiación limitada. La expiación limitada. Nosotros tenemos muchos textos para probarles que es limitada a los hijos. Ellos tienen un solo texto que mal sacan de contexto. Juan 3:16, el texto más conocido en este país y en todo el mundo de las Escrituras. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, para que solo aquel que crea, nomás di que crees y ya estás en el cielo. Esa fue la doctrina de Billy Graham, que mandó, según él, millones al cielo, pero los tiene en el infierno. Así no se salva la gente. ¿Mentira? Así no se salva. Porque Cristo murió, como lo dice Juan 10:11, por sus ovejas, como lo dice Mateo 1:21, por su pueblo, como lo dice Juan 15:13, por sus amigos, como lo dice Hechos 2:28, por la iglesia, como lo dice Efesios 1:4, por los elegidos en Cristo Jesús,
Como lo dice Efesios 5:25, por su esposa. Por eso murió Cristo. Y aquí no termino. La elección es la doctrina más importante, la expiación limitada, perdón, de todas. Porque eso es lo que es cuando Cristo pone su justicia en ti y Él muere por tu pecado. Es la expiación la que nos garantiza el cielo. La expiación o muerte sustitutoria de Cristo es segura y es eficaz porque así lo decretó Dios desde el consejo eterno de redención. Es vista como, mira, cuando hablo del consejo eterno de redención, estoy hablando de una reunión de la Trinidad antes de que el mundo fuera creado. Este fue el acuerdo, este fue el decreto divino. Es una reunión, óiganlo bien, una reunión en el decreto eterno de redención antes que el mundo fuera creado. Mira lo que Dios decretó. Cómo Dios ve la expiación, cómo Dios ve la obra sustitutoria de Cristo. La ve como un rescate eficaz, no como un medio rescate. ¿Sí me entiendes? Sino como un rescate eficaz. Primera de Pedro 1:18-20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oigan esto, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Destinada desde antes que el mundo fuera. Así que como Dios ve la expiación, hermano, limitada, la ve como un rescate eficaz. ¿Cómo vamos a negar una doctrina tan importante como esta? ¿Cómo vamos a decir que Cristo puso una partecita y tú pongas la otra? Eso es una abominación. Es un rescate eficaz. Y no solo esto, es vista en el consejo eterno de redención como una victoria. Mira esto, Juan 6:37-39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Él fue el enviado desde el consejo eterno de redención. Y esa era la voluntad de Dios, venir a que no se perdiera ninguno. Es vista como una victoria. Pero aquí la ven como un fracaso, porque hay gente que igual se va a perder. No, hermanos, de los que Cristo eligió, no perdió ninguno. Si la salvación, que es como dice Juan 3:16 para todo el mundo, entonces no es una victoria porque muchos van a ir al infierno. No, de los que Él llamó, de su pueblo, de sus escogidos, ninguno. Otro aspecto dice, es una obra perfecta y completa. Así la vio, así se ve la expiación, hermanos, en el consejo eterno de redención, o sea, antes de la fundación del mundo, de la tierra. Dice Juan 10:17-18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Está hablando de sus dos naturalezas. Como hombre puede morir, como Dios no puede morir, pero como Dios puede resucitar de los muertos. Son sus dos naturalezas, pero dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Esto ya estaba decretado. Yo solo vine a hacer lo que tenía que hacer, así que es una obra perfecta y completa. Aquí nada tienes que poner tú. Cuarto, estamos hablando de nuestras benditas doctrinas de la gracia, estoy hablando de la expiación limitada. Es vista del consejo eterno de redención como la máxima glorificación al Padre, que es el fin de toda obra en la tierra. Juan 17:1-5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. A todos los que le diste, nada más, ¿verdad? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, por eso les hablé conocimiento, los 7 yo soy, al único Dios verdadero y a Jesucristo que me has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esa obra que ya Dios le había dado que hiciera, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esta es la máxima glorificación al Padre, antes que el mundo fuese. Así es vista la expiación. Otra, ¿cómo es vista? Por último, es vista la expiación
como la perfecta justificación y eliminación del pecado. La expiación es vista desde el consejo eterno de redención como la perfecta justificación y eliminación del pecado. Hebreos 10 del 4 al 7. Por la sangre de los toros, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como ya estaba decretado en el consejo eterno de redención, en la voluntad de Dios soberana. Ahí está bien claro. Tenemos por último, por el cuarto, la gracia irresistible, y no voy a abundar, nomás tomando un texto que es el más glorioso para hablar de la gracia irresistible, que sí que este llamado no lo resiste ninguno. Romanos 8:30, nadie le gana ese texto. Estamos hablando de un texto de plena mención. Hay muchos más, pero este es el texto más claro para esto. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó desde el consejo eterno de redención, a estos también llamó. Y este llamado no se resiste. Y a los que llamó, a estos también justificó, con su expiación limitada. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está, la máxima, ahí está bien clarito lo que es la gracia irresistible. Hay otros textos que no los vamos a ver. Y por último, la perseverancia de los creyentes. Y hay muchos textos, pero me encanta Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si no le crees a Cristo, ¿a quién le vas a creer? ¿Cómo puedes decir que se pierde la salvación si mi santo Padre, Dios encarnado, dice que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano? Es que si se pierde la salvación, pues yo no sé qué Biblia lees. ¿Ves? Estas son nuestra doctrina. Así que en una palabra tan sencilla como la que leímos aquí, esto es doctrina, conocimiento de Dios, básico. Y estas son las doctrinas. Pablo cierra esta sesión de su carta con esta oración, versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Todo esto es por gracia. Con esta seguridad, con lo que vimos, ¿cómo no vamos a exclamar con una oración? Su amor y consolación eterna son dos motivos poderosos por los cuales debemos orar sin cesar. Nos amó. Veamos este asombroso texto que nos describe la grandeza y forma de su gran amor. Primera de Juan 4:7. Voy a tomar agüita. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Los creyentes se aman, hermanos, por lo que Dios hizo. Porque el amor es de Dios. El amor de los creyentes es un milagro. Es un milagro. Es posible solo por lo que Dios hizo. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay mucha gente que no lo ve como un milagro, lo ve, ¿cómo pues voy a amarlos si son bien malos? No me da nada. Primero quieren que les dé para quererlos. Ese es el amor de los impíos. Los narcos, las mafias también se aman. Yo me fijo como las hienas salvajes, esas malvados animales, le quitan la vaca a un león cuando se juntan todas a pelear y entre ellas se vienen matándose y mordiéndose ellas mismas. Pero unidas, las une la carne. A nosotros no, este amor es de Dios. Este amor especial es de Dios. Este no tiene condición. Este se da solamente. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En ese se mostró el amor de Dios, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Este es el texto de Juan 3:16. Esta es la muestra de su amor al mundo, porque somos creyentes de toda raza, pueblo, tribu, lengua y nación. Dios salvó gente de todo el mundo. La palabra mundo está condicionada a que ya la salvación no solo era para los judíos, sino para todo el mundo, pero como dice, que creyera, todo el mundo que crea. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si tú agarras este texto,
y lo ves a la luz del texto que dice, el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó. Ahora yo te estoy mostrando por las mismas escrituras cómo te amó. ¿Cómo es que te amó? Aquí te lo estoy diciendo, igual junto con Juan 3:16. Esto es amar. Este es el amor de Dios descrito aquí. Y luego dice aquí, consolación eterna y buena esperanza. Esto también es seguro porque también es por gracia, como lo dice nuestro texto. 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Y yelmo, ya saben, que controle tu intelecto, ¿verdad? Aquí vemos por qué esta esperanza no avergüenza, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y este texto me encanta, porque cuando se oyen las parábolas de 10 vírgenes, mucha gente la interpreta como diciendo, mira, si no velas, te vas a ir al infierno, y si velas, te vas a ir al cielo. Allí está hablando que no tenían el Espíritu Santo, por eso no tenían aceite. Por eso dice, no te vayas a confundir, cuando se te ordena que veles, se te ordena que vivas de acuerdo a lo que crees, pero no porque estés dormido vas a ir al infierno. Por eso aquí dice, ya sea que velemos o que durmamos, no, todo está en que Dios te haya llamado. En eso consiste la salvación, no en que si velas o no velas. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso esta esperanza es segura y por eso debemos dar gracias. Por eso Pablo está orando, porque la recibimos de gracia. Versículo 17. Conforte nuestros corazones y Dios confirme en toda buena palabra y obra. Conforte vuestros corazones y Dios confirme. Es como el ancla de donde se agarra la fe, con toda palabra y obra. O sea, esto me encanta, porque cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos de la palabra y obra, tenemos que hablar de ¿qué? De Dios nos ilumina la mente para que creamos su palabra, ¿verdad? Pero esa palabra, no, si tú creíste realmente y Dios te iluminó, esa fe obra. Fuimos salvados por buenas obras. Fuimos salvados no por obras, sino por gracia, ¿verdad? Entonces dice Dios por medio de la fe. Pero dice, la salvación de nosotros es para buenas obras, no para que quedemos sin hacer nada. Así el ciclo otra vez se ha completado. Aquellos que tuvo su origen en Dios ha regresado mediante la acción de gracias a Él. Estad firmes, reteniendo esta verdad de la salvación por la sola gracia de Dios. La confirmación de su palabra es la puesta en acción de ella. Recuerda la frente y la mano derecha, el intelecto y la acción. Vivemos de acuerdo a lo que creemos. La marca del diablo consiste y se sabe porque tienen una marca en la frente y en la mano derecha. Lo que los controla es el mundo, y lo que gastan y cómo actúan y cómo viven es como el mundo les dicta. Amor al mundo es contra Dios. Primera de Juan 2:15. Por eso dice, la diferencia en nosotros, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y no se trata de que ahora vas a aborrecer a todos los del mundo, como una casa, como tu... No. Esas cosas no. Estás hablando que esas cosas no puedes amarlas más que a Dios. Quiero decir que no vivas de espalda a Dios por las cosas del mundo. Eso es lo que dice el texto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Hermanos, recuerden esto. Amor al mundo es idolatría y fornicación. Cometemos adulterio espiritual, como lo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Se comete adulterio espiritual o fornicación espiritual porque el alma de nosotros solo puede amar a Dios y no al mundo. El alma de nosotros así debe de ser. Ahora la carne se inclina a las cosas del mundo, pero más si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir bien. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el impío. El impío es amigo del mundo, no le importa a Dios.
¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Cómo entienden ahora este texto por la escuela dominical que vimos, verdad? Entienden bien lo que estamos hablando. Es por el Espíritu que nos anhela, es por eso que somos diferentes. Voy a dar 2 aplicaciones y terminamos. La inconsistencia de tu vida piadosa te puede llevar a dudar de la seguridad de la salvación o exclamar, quizás no sea un verdadero creyente. Entonces te harás repetidas veces esta pregunta: ¿cómo saber si soy salvo? Hermanos, mira, yo les voy a decir una cosa. En la Reforma se hace un énfasis fuertísimo y claro con las Escrituras de que la salvación no se pierde. Y tengan la seguridad que el que Dios llamó, ¿verdad? El que tiene la santificación posesional no se pierde nunca. Eso no lo dudes por nada del mundo. Lo que sí, pregúntate: ¿soy salvo? ¿Soy salvo? Hay maneras de saber. Muchos dicen una cosa y otra. Unos dicen, si tienes lucha con el pecado eres creyente. No, los musulmanes tienen lucha con el pecado. Hay mucha gente religiosa que no conoce a Dios y tiene lucha con el pecado. Eso no es parte, es una cosa ahí, pero eso no es. Lo bendito que la palabra de Dios, así como Juan se gastó todo un evangelio, predicó el evangelio de Juan para que creas, para enseñarte a Cristo, para darte doctrina, también Él al último de lo que escribe te dice para qué escribe. Las epístolas de Juan, todas las 3, todos sus 7 capítulos tienen un propósito principal. Es para que sepas si tienes vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. O que dices que crees. A ustedes les escribo, ustedes que dicen que creen. ¿Para qué? Dice, en el nombre del Hijo de Dios, dice, para que sepáis que tienes vida eterna. Juan quiere que sepas si tienes vida eterna. Y pone 3 absolutos, pone unos absolutos que si estas cosas no están pasando en tu vida, la salvación no se pierde, pero tú no la tienes. ¿Se me entiendes? Y clámale a Dios y pídele a Dios y ruégale a Dios. La salvación no se pierde, el problema es tú la tienes. Y les digo una cosa, el diablo, hermanos, le encanta. Y la gente, te voy a decir una cosa, la gente más segura que la tiene, ni siquiera la tiene. Esos están segurísimos. Se portan como quieren, andan por todo. Al cabo yo ya sé que no. Sí, la salvación no se pierde. El problema es si la tienes. Sí la tengo porque creí en el Señor. Yo recibí al Señor allá en el año no sé qué tanto. Yo no sé cómo pueden hablar así. Hace 30 y tantos años, a las 3 de la tarde, yo acepté a Cristo y soy salvo. Wow. Es este problema. Pero esas son palabras de los hombres. La Biblia dice cómo saber si soy salvo. Veamos los textos que nos muestran un absoluto conocimiento de si somos salvos. Y aquí están 3 cosas que vamos a ver. Como siempre lo vimos, una prueba social, amor al hermano. La prueba moral, amar su ley. Los 3 es con amor. O la prueba doctrinal, amor a Cristo, conocimiento de Cristo. Son 3 cosas, todo es amor. Mira, primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan, o sea, ¿sabes qué significa manifestar, verdad? Hacerse evidente. Algo, tú puedes estar creyendo en algo, o sea, tú crees en el diablo, crees que existe Dios, ¿conoces? Dime, ¿cuántas veces has visto al diablo? Nunca, porque nunca se te ha manifestado. Pero cuando ves un hombre tan malvado, ves una manifestación del diablo. Pero nunca has visto al diablo, ni nunca has visto a Dios. Al Dios Padre nadie lo ha visto. Se ha manifestado en la persona de Cristo, ¿verdad? Así que aquí cuando dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, en esto sale a la luz quién es quién. Todo aquel, aquí vas a ver 2 cosas. Todo aquel que no hace justicia, que no ama su ley, que vive en contra de la palabra de Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. 2 cosas aquí. 2 absolutos. Si no ama a Dios, no conoce a Dios, ¿cómo lo va a amar? ¿Verdad? Y no ama a su hermano, que se olvide que es creyente. Eso no existe, no es creyente. Versículo 14, nosotros sabemos, fíjate otra vez, absolutos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Hay manera de saber que yo pasé de muerte a vida y que ya me voy a... Sí, hay manera. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo cambias eso?
¿Qué haces con eso? Hay formas de saber, sí hay formas de saber. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, porque cualquiera puede decir, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Son absolutos. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es inconsistente, es una locura, no es posible. ¿Ven? Y por último, primera de Juan 5:20, que es una aplicación, traje dos, pero profundas, que destrozan el alma y que a la vez te alegran si estás bien todo. Primera de Juan, pero yo prefiero hablar así y no que crean lo que no son. Primera de Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo conozco yo que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí están las otras dos cosas. Ninguna va sin la otra. Esto es un verdadero creyente. ¿Cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermano, no quiere decir que tú no pecas. Quiere decir que te duele pecar. Y quiere decir que te disfrutas en la ley de Dios. Y quiere decir que conoces a Dios. Y sí, conocer casi lo conocen todos. Pero cuando habla de conocer, habla de una manera más profunda, como lo conocía Juan, como lo conocía Daniel. Una comunión, una profundidad con Dios. Y de eso estamos hablando aquí. Segunda aplicación, y termino. Terminé bien. Ok, segunda aplicación. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La consolación tiene su raíz en la esperanza de su gloria, y esto también por gracia. Y aquí solo traigo un texto y terminamos. Mira, segunda de Corintios 11:3. Yo no encontré un texto tan hermoso para darnos con certeza de nuestra consolación y confianza en el Señor como este texto. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que veas en dónde tiene su raíz la consolación. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Estas experiencias nos hacen garantizarle a otro, porque yo ya también he estado ahí y Dios me consoló y tengo la certeza que lo hará contigo. Versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Al final de cuentas es Dios el que nos consuela. Porque de la manera que abundan en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecéis, que vosotros también padecéis. Versículo 7 y termino. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gracias, Padre Santo, porque nos muestras tu palabra, porque nos hablas, porque nos gozamos en ti, Señor. Porque nos muestras un evangelio puro y claro para no vivir engañados, pero a la vez para vivir gozosos, para que nos llenemos de alegría y de gozo. Gracias por tus verdades, gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos guía, la que nos capacita, la que nos alimenta. De verdad te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.